Pues soy David Carvajal López, soy profesor del Centro Universitario de los Lagos, del Departamento de Humanidades, soy historiador y me dedico pues a estudiar un poco de la historia religiosa, la historia de la secularización de los siglos XVIII al XX, a principios del XX, en diversos escenarios, entre ellos en particular, pues por ejemplo la obra de don Agustín Rivera y San Román, o documentos del siglo XVIII del archivo parroquial los ando explorando en fechas recientes y así por el estilo. La historia de la capirotada también la estoy haciendo en esos últimos días. O sea, ya casi también vende el capirotada los domingos, ¿no? Si se pudiera. Doctor, bueno, usted ya lo ha mencionado, es uno de los, yo creo que poquísimos, si no es que el único que ha estado investigando, relacionado todo con Agustín Rivera, que es uno de los orgullos laguenses, pero que no es orgullo al final de cuentas, porque muy pocos lo conocen y los que lo conocen, bueno, están precisamente en estas áreas del estudio o se dedican a las ciencias sociales. ¿Qué se puede decir de Agustín Rivera en este tiempo 2023? Sí, estamos casi en vísperas de que se cumpla el aniversario, el 200 aniversario de su nacimiento. Ajá. Por cierto, porque nació en febrero de 1824. Sí. Sí, esa siempre es una pregunta interesante. Y bueno, lo primero quisiera reaccionar constatando esa curiosa paradoja, ¿no? Don Agustín Rivera es en esta ciudad, pues es calle, hay varias estatuas, es decir, hay varios lugares de la memoria de don Agustín Rivera está hasta en el espacio público de esta ciudad, pero es cierto que su extensa obra no es tan leída y son solamente algunos puntos muy concretos por los que es recordado de una manera que va más allá de simplemente mencionar que es el nombre que le dio nombre a una calle, ¿no? En concreto, yo diría que últimamente se le ha recordado mucho, y yo creo que a él le hubiera gustado ese motivo, pues por su rescate de la figura de Pedro Moreno, ¿no? El héroe epónimo de esta ciudad. Sin embargo, pues él escribió más de 150 textos, es decir, es cierto, sí fue el que rescató la figura de Pedro Moreno, pero el marco en el que lo hizo y las obras en general de todo su trabajo como intelectual, pues van mucho más allá. ¿Qué podemos rescatar de ello? Pues yo diría, ante todo eso, que don Agustín Rivera tiene la particularidad de haber sido alguien que trató de cambiar a la sociedad en donde estaba él parado a través de la cultura. Ese era un poco su sueño, que sus obras, que sus libros impactaran a la sociedad. Por eso lo mismo publicaba, sí, bueno, a veces tratados así de 400 páginas, pero también imprimió muchísimas hojas volantes y regalaba libros al por mayor. O sea, como que hacía fanzines, ¿no? De alguna manera. No, pues, bueno, no sé si a él le hubiera gustado la comparación, pero aprovechemos que está muerto desde hace rato para decir que, bueno, ok, sería algo parecido, ¿no? Hizo mucha labor divulgativa. Además, pues los laguenses lo escuchaban. Es decir, cada fiesta en homenaje a Pedro Moreno, él tomaba la palabra. Fuera que asistiera personalmente a la ceremonia o que el ayuntamiento estuviera en su casa, ¿no? Uno de sus más queridos escándalos en la prensa, porque él mismo dijo que él había causado un incendio en la prensa, había incendiado las redes, digamos. Fue cuando dio un discurso, pero estando enfermo lo dio desde su cama. Y así por el estilo. Es decir, era alguien que trataba de hacer presencia en los medios de comunicación de la época, los masivos de la época, que pues eran los periódicos, y que trataba de lanzar mensajes de cambio, de reforma, de transformación, tal vez no en un sentido tan radical, y también tenían unos toques, don Agustín Rivera era un hombre conciliador entre la tradición y la modernidad. Él deseaba conservar muchos elementos de la tradición, ante todo la religión católica, de la que jamás, aunque lo acusaron siempre de ser un poco sacerdote rebelde, en realidad sus mensajes eran perfectamente dentro del marco del catolicismo, perfectamente ortodoxo, ¿no? Pero al mismo tiempo criticaba mucho ciertas prácticas, creencias, las consejas. Yo creo que una de las cosas paradójicas de esta querida ciudad es que la parte por ejemplo, de la obra de Rivera, su rescate de Pedro Moreno es tal vez lo que más ha aceptado la sociedad hasta la fecha, ¿no?
hasta yo diría que de alguna forma, hasta el ayuntamiento actual ha sido de alguna manera continuador de ello al inaugurar el monumento a don Pedro Moreno. Pero curiosamente, también fue un gran crítico de las leyendas populares. Y en ese sentido, yo digo siempre que contrasta con el otro gran intelectual e historiador laguense, con don Alfonso de Alba, quien en cambio hizo todo su trabajo. Bueno, de su trabajo lo que más se recuerda pues son las consejas del alcalde. Ajá. De hecho, alguno de los amigos de don Agustín Rivera, contemporáneos suyos, llegó a escribir: Rivera es el gran enemigo de las consejas. Bueno, lo que contrastan estos dos historiadores de Lagos es esa actitud respecto de la tradición. Rivera quería, es decir, que los dos coinciden en que hay cosas que conservar y hay cosas que renovar, pero el filtro lo ponen en posiciones distintas. Rivera era un gran crítico de, por ejemplo, cosas que eran en ese entonces así bestsellers de la literatura de la piedad de la época. Las profecías de la Madre Matiana, por ejemplo. O tenía una mirada además un tanto crítica hacia las tradiciones que hoy diríamos de los pueblos originarios. En cambio, pues Alfonso de Alba es el que rescata la figura del alcalde, que está así, una figura cómica, pero que también era política, es decir, era una manera en que también en los periódicos de la época se criticaba a las autoridades, y lo hace despolitizándola y transformándola pues en un auténtico recuadro de leyendas simpáticas, que hasta la fecha pues tienen bastante eco, precisamente por eso, porque pues se han vuelto un cuento simpático, ¿no? Sí, pero ya no es como esta crítica que a lo mejor tenía, ¿no? Exacto. La crítica política. Exacto. Es decir, si uno ve las versiones anteriores a la publicación de El alcalde de Lagos en los años 50 por Alfonso de Alba, si uno lee, por ejemplo, periódicos como el Juan Panadero de Guadalajara, ahí aparecen alusiones al alcalde de Lagos, pero que siempre sirven para pues criticar al gobierno en turno. Hoy en día no son como ni una crítica, y más bien se han apoderado de ellas como de una manera más turística, chistosa de laguense, ¿no? Y yo creo que hasta un poco peyorativa. De hecho, pues es que lo que planteó, yo diría que el primer promotor turístico de Lagos de Moreno, vaya, y aquí sí estoy en el plano del atrevimiento, no lo he podido constatar perfectamente, pues don Alfonso de Alba un poco fue eso. Claro. Lo que tienen en común ellos dos, don Agustín Rivera pensaba, toda la historia se escribe desde el presente. Nadie toma la pluma para retratar un evento del siglo XVI nomás por el puro ocio. Don Agustín Rivera escribía historia pues para criticar. Por ejemplo, uno de sus grandes libros fue Los principios críticos del virreinato, que como su nombre indica era un gran cuestionamiento era una gran crítica del pasado colonial. Y por eso es que en buena medida Rivera no retrata la época colonial, sino al contrario, lo que le interesa es la guerra de independencia, la lucha por la emancipación, la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, él causó escándalo al decir que se podía conciliar los principios de la Revolución Francesa con el catolicismo. Pero esa era la lucha de él. Él podía tranquilamente decir, hay que abandonar ese pasado colonial y lo que hay que hacer es rescatar la modernidad, el pasado, pero el próximo, el del propio siglo XIX. En todo caso, mantener el catolicismo, ¿no? En cambio, don Alfonso de Alba justo es un poco la inversa. Es ante todo el rescate del pasado colonial. Y pues dentro de ese marco, pues las consejas, pues buena parte de su obra, pues es eso, lo que él consagró, lo que él teorizó en un libro que se llama La provincia oculta, pues, del cual, pues, evidentemente en ese texto que es como más teórico, no tiene así un nombre preciso, pero uno deduce tranquilamente que está hablando de Lagos de Moreno. Y ahí, pues, todos los caracteres, él también hace una lucha de conservar, pero de nuevo es para nuevos fines. Y esos nuevos fines, pues, eran los finales de los 40, los principios de los 50, se le toca el alemanismo, la época de Ruiz Cortines López Mateos. Pues es rescatar a Lagos, pero para darle una proyección hacia el futuro, que pues pasa también, no solo por el rescate de la industria, sino también
pues por darle una nueva imagen a Lagos de Moreno favorable al turismo. Sí, además porque en ese periodo es lo que se le conoce como el milagro mexicano, ¿no? Después de la guerra, la posguerra. Sí, en ese sentido, pues mientras que don Agustín logró pues integrar a la cultura laguense a la cultura del porfiriato, a la cultura de la modernidad, etcétera, pues don Alfonso hizo lo propio, pero con la cultura del priismo. Hay una marcada diferencia o el que ambos, tanto Agustín Rivera como Alfonso de Alba, hayan influenciado también a la sociedad laguense. ¿Se nota de alguna manera, usted que lo ve desde afuera, no como un laguense? Ajá. Pues yo digo que es significativo, pues los trabajos de don Carlos Terras, del gran artista y escultor de esta querida ciudad, pues sean, pues por ejemplo, de nuevo, justamente la herencia de las obras de uno y de otro. Las propias esculturas de las consejas del alcalde y ahora la escultura del monumento a don Pedro Moreno en el nodo vial, pues son testimonio justamente de que esta ciudad sigue viviendo en parte, no digo que toda la cultura del lago se acabe en ellos, pero en parte, yo diría incluso que hay una cultura oficial que rescata a uno y a otro y no ve dificultades en conciliarlos. Claro. Y pues bueno, ese es un poquito, no he de negar que te estoy respondiendo, jalando un poco agua para mi molino, porque lo que yo espero, digamos que el resultado de mi trabajo en estos últimos tiempos sea un librito que justamente haga como la comparación de el rescate, de cómo construye la figura de Pedro Moreno, cómo la rescata don Agustín Rivera, en contraste de cómo construye la imagen del pasado colonial laguense Alfonso de Alba, ya en el siglo XX. Sí, ¿es probable o cómo es estas vertientes de traer a un personaje que ya tiene mucho tiempo, más de 100 años, y que a esta actualidad, a este siglo XXI, a este 2023 y ya en lo consecuente a una sociedad laguense que ya es ya ni siquiera es marcada, porque antes, hace 50, 70 años, eran muy marcadas las diferencias que se tenían con la sociedad laguense, pero ahora es que es más diversa, hay diferentes tipos de concepción de realidades, ya no es solamente la élite, sino sí, pues hay más, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es traer a un personaje como Agustín Rivera a este tiempo, doctor? Ante todo he de decir que, pues, paradójicamente mi labor no necesariamente tiene que ser la del rescate. Ajá. Y en general la de los historiadores profesionales, por eso no tenemos fama de llevarnos muy mal, y yo diría que casi una de las banderas así fuertes de la historiografía profesional. ¿Cómo notas que alguien pasó por una facultad de historia? Porque suele llevarse muy mal con la historia que se enseña en la primaria, con las historias que promueven las instituciones estatales, municipales. Aquí no hay monografías ni nada de eso, ¿verdad? Exacto. Pues no, incluso pues vemos con desconfianza, con mirada crítica los discursos conmemorativos, la construcción de monumentos, etc., ¿no? En ese sentido, pues digamos, mi interés en Agustín Rivera pasa por ello, es decir, tampoco pretendo bajarlo del pedestal en el sentido literal del término, no quiero promover la iconoclasia contra Rivera, pero tampoco pretendo que se le haga que mi trabajo sea también en conmemoración a él. Me interesa entenderlo y justo entender cómo es que sigue impactando hasta nuestros días su labor. Y pues justo yo digo siempre que las administraciones municipales me han dado bastante tela de donde cortar. Es decir, no es que yo esté rescatando, no es que Rivera murió, pero si en algún lugar es recordado, y por eso, pues bueno, de nuevo, entre las esculturas, las calles, es decir, que me parece que cuando las instituciones oficiales de esta ciudad necesitan hacer política cultural, y por definición hasta las más modestas instituciones, así de todos los niveles, hacen en alguna medida política cultural, claro. Pues ¿a dónde voltean? Pues a uno o a otro, o a ambos, a Rivera y a Alfonso de Alba. Ese es, digamos, evidentemente, si uno pudiera haber hablado con Rivera o con don Alfonso de Alba, así de exactamente qué legado esperaban dejar, es muy posible que no hubieran dicho ese exactamente, ¿no?
Esa es la bella ironía de la Claro, historia. sí, sí. Nadie sabe para quién trabaja. Pero, más todavía, bueno, más todavía en el caso de Rivera, que tiene tanto tiempo de que falleció, ya de más de 100 años. Pero, justo, casi me atrevería a decir que si puedo contribuir a que haya también una mayor distancia crítica hacia la obra de ambos, pues que mejor, ese ya sería también mi propia, ya con eso me doy por más que satisfecho, ¿no? Yo creo que, además, algo que a mí me ha llamado la atención es que incluso si uno ve la producción cultural, no necesariamente la del ayuntamiento, sigue también por ahí presente en alguna medida algunos de esos elementos. Recuerdo mucho que hace un año, poco más, hubo un mural en el que aparece precisamente don Pedro, el monumento a Pedro Moreno, transformado ligeramente, en lugar de que esté a caballo encima del pedestal, está arrodillado y lamentando, no sé qué situaciones que están además ahí representadas en un mural cuyo, lamentablemente se me va a escapar la ubicación, pero que estuvo bastante difundido en redes. O bien, pues bueno, las canciones que le hacen a Lagos de Moreno en los nuevos ritmos del momento. Urbanos, ¿no? Sí. Siguen evocando algunos de esos elementos construidos por Alba o por Rivera. Es decir, no son radicalmente ajenos y a lo mejor podrían serlo, ¿no? Y pues bueno, también el olvido es parte de los intereses de la historia. Es decir, cómo es que algunas figuras también pueden ir perdiendo vigencia. Tal vez sería tiempo de que pues, se retrataran también otras figuras, eso no lo he de negar. Y pues en esta querida sociedad de Lagos de Moreno, en esta ciudad en efecto cada vez más grande y más compleja, pues yo podría apostar que hay otros personajes también que es necesario que, vaya, yo digo siempre que a mí me gustaría que hubiera la posibilidad que jóvenes del área de humanidades en particular pudieran hacer el rescate de la memoria, pues no digo de la ciudad, digo por ejemplo de sus colonias, porque claro, fuera del centro histórico hay colonias que ya tienen bastante tiempo de fundadas, que seguramente han tenido vecinos o vecinas que han sido un poco protagonistas de las causas de toda colonia popular, ¿no? Qué sé yo, el abasto de agua, por ejemplo, que es un tema tan complicado desde siempre en esta ciudad. Digo, debidamente atendido por las autoridades municipales, no quiero decir nada en contra, simplemente digo que esta es una zona, una región seca, pues siempre hay más demanda de agua de la que está disponible. Así es. Y pues bueno, todo eso, todas esas luchas, esas memorias, pues yo creo que también es necesario que alguien las rescate y que ese ya es más bien papel de los propios jóvenes que van egresando. Yo me he tratado de, entre comillas, acomodar en este espacio, pues aprovechando justo el marco conmemorativo, no lo he de negar. Entré a interesarme a don Agustín Rivera en vísperas del aniversario de su fallecimiento, unos pocos años antes. ¿2014? 2013 finales es cuando realmente empecé. Y sí, 2014 fue que con mira al 2016, que era el aniversario del centenario de su fallecimiento. Cuando era yo parte del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad, que tuvimos un proyecto más amplio al respecto. Y ahora últimamente, pues a la obra de Alfonso de Alba, en realidad la he ido descubriendo realmente en la época de la pandemia, digamos. Claro. Así que, digo, esta es simplemente la mirada de un universitario, de lo que puedo hacer, digamos, ahí sentado desde el Centro Universitario de los Lagos, pero yo creo que hay mucho que hacer todavía en el rescate de la historia y la cultura de esta ciudad y de toda su complejidad y su diversidad. Claro, Doc, ¿cómo es? ¿Se ha encariñado con Agustín Rivera? ¿Lo conoce? No. O sea, lo conoce en el sentido de tanto leer de un personaje, descubrir un montón de cosas que, digo, a final de cuentas sabe que vivió, que existió, pero hay como ese cariño hacia la persona. Francamente, yo no diría que tanto. De hecho, a veces me desespera un poco.
Bueno, como buen leerlo. padre, ¿no? Bueno, y he de decir, bueno, en realidad, finalmente, hoy en día lo tenemos muy presente. Las personalidades son complejas. Sí. Y uno no se muestra exactamente de la misma manera, qué sé yo, delante de su familia, los jóvenes en la escuela o en esos espacios más privados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, toda personalidad tiene como varias aristas. La de Rivera no es excepción. Y lo que yo tengo a la mano es lo que dejó de su obra escrita y de su archivo. Y lo que se conserva de su archivo, que no es todo lo que él dejó exactamente al momento de su fallecimiento. Y las reacciones que generaba en la prensa también, con otros intelectuales locales, regionales, incluso nacionales, como Guillermo Prieto, digamos. Con todo eso, yo no me atrevería a decir que conozco así cabalmente a Rivera, a pesar de que es como todo lo que está disponible. Y yo creo que eso es también un poco lo que nos da la formación del historiador profesional, ¿no? Es muy común que luego haya quien sí, así casi a partir de un solo, qué sé yo, a partir del testamento de Sor Juana, nunca falta el que ya siente que es amigo de la décima musa. Claro. No, yo creo que justo la historiografía profesional también se distingue por eso, por esa siempre sensación un poco de desconfianza científica, ¿no? ¿Qué cosa hace la objetividad científica? Que uno siempre anda un poco en duda de si esto que estoy diciendo es perfectamente demostrable, si no estoy yo mismo viendo o proyectando cosas, ¿no? Si estoy sobreinterpretando o no. Uno no adquiere cierta seguridad sino a través del diálogo, por eso nuestros constantes ejercicios de dictaminación, de presentación en coloquios, porque pues ahí por lo menos te oye alguien más. Sí, sí, ¿no? sí. Y por esas mismas razones, yo no me atrevería yo a decir así de que yo soy casi así compadre de don Agustín Rivera, ni mucho menos, pero más todavía hay algunas áreas de su vida que me parecen todavía bastante misteriosas, en particular en su juventud. Vivió lo suficiente como para que haya una biografía casi oficial de él. Si no la dictó, si no tomó él la pluma pero es muy claro que hay mucha información que pues el autor la hizo hablando con él, ¿no? No había otra manera de que tuviera esos datos, ¿no? Lo dejó por si acaso. Casi se diría. Pero, por ejemplo, ahí está el famoso incidente de pues que él le habría dicho a su abuela que no quería ser sacerdote originalmente, ¿no? Que él quería ser abogado y que su abuela, que era la que le estaba pagando sus estudios en Guadalajara, le responde, pues bueno, yo te había apoyado pues justo pensando en que tú ibas a ser sacerdote. Ahora bien, al final sí se ordena sacerdote. Y pues todo lo que tenemos al respecto pues es justo ese mismo testimonio que él da para esa biografía. Y uno no puede dejar de sospechar que pues aquí hay un poco de esa biografía. Esa biografía se publica en 1906, ya bastantes años después. Sí, bastante, sí. Uno no puede dejar de pensar que esto es un poco como la autorrepresentación, ¿no? Es decir, que Rivera también manejaba un poquito la memoria, todos manipulamos nuestra memoria, de manera que pareciera que pues fue también un joven, fue crítico desde joven, tal vez más rebelde de lo que en realidad se pudo haber vivido en esa época. Rebelde para su época y que no quería ser sacerdote, ¿no? Sí, ay, ¿cuántas veces hemos escuchado? Sí, pero lo dijo él nada más. Y repito, ¿no? Es así, de nuevo es la autorrepresentación. Muy bien, estamos hablando sobre Agustín Rivera, que era muy rebelde y que no quería estudiar sacerdote. Bueno, pero repito, es algo que él mismo dice, pero ya de viejo. Es decir, es un poco, ya en ese momento en que ya es el gran intelectual de los liberales, él se presenta a sí mismo como alguien que fue crítico y rebelde desde su juventud. Y también por ese lado, hay solamente 4 cartas de sus compañeros de seminario de las vacaciones, dirigidas a él cuando tiene entre 18 y 20 años, más o menos, ¿no? Y son interesantes porque son de un cariño así, particularmente fuerte, ¿no? Así de que me iría a pasear contigo si estuvieras aquí, me gustaría,
me dirijo a ti como mi único verdadero amigo y cosas por el estilo, ¿no? Son de una intensidad emocional bien, bien fuerte. ¿Qué pensó con esas cartas, Doc, cuando las leyó? Pues... ¿Las vio con los ojos de esta época o las vio con los ojos tal vez de la época? ¿O no sabemos con qué podemos verlas? Sí, pues me quedé con el signo de interrogación, no lo he de negar. Porque, pues sí, de hecho, don Agustín Rivera me ha hecho preguntarme muchas cosas sobre el tema de la construcción de la masculinidad. ¿Por qué? Bueno, ante todo, tuve que reconocer un poquito mi incompetencia, porque es el único epistolario de un sacerdote que conozco. Es decir, no tengo así comparación directa, pero desde mis tiempos de estudiante, pues yo recuerdo mucho el epistolario de Margarita Maza con Benito Juárez. Y ahí, que es un matrimonio, sus cartas son un matrimonio y sus cartas son extremadamente formales. Por eso es que me llamó muchísimo la atención el nivel de emotividad que se veía ahí. Y además en personas muy, muy jóvenes, ¿no? Y que además, pues, que convivían las 24 horas del día en el seminario de Guadalajara, ¿no? Así que, ¿qué tipo de amistad exactamente se formaba ahí? Evidentemente, pues, como también justo por esa confianza, casi uno diría leerlas que están un poco en chino, porque tienen muchísimos sobreentendidos, no aclaran todo, pero pues no se necesita, justo porque es hacia alguien que pues te conoce ahora sí que a fondo. Y pues bueno, al menos puedo decir que se presta para un análisis desde la perspectiva de género, efectivamente, de cómo se construye la amistad entre varones. Y bueno, que no necesariamente tiene que ser sexoafectiva o erótico-afectivo, ¿no? Sí, sino es algo de amistad. No pude dejar de recordar pues la otra experiencia de un amigo suyo, Guillermo Prieto, cuando era joven. Guillermo Prieto en realidad empezó su carrera como caballerito del presidente Anastasio Bustamante. Literalmente, ¿no? Es decir, él tiene una entrevista con el presidente Bustamante que termina en que Bustamante le llama a su criado y le dice: vas a poner una cama en mi habitación porque va a ser donde va a dormir aquí el joven. Sí, literalmente, Guillermo Prieto, muy jovencito, salido apenas del colegio, no me acuerdo si de Letrano de San Gregorio, pues casi, ahora sí que dormía en el mismo cuarto que el presidente Bustamante, con toda la tranquilidad del mundo y sin que hubiera ninguna mirada lasciva ni crítica, sobre todo, ¿no? Ajá, sí, sí. Así que pues ese es, por ejemplo, de los signos de interrogación que me sigue planteando Rivera, ¿no? Y ahí es donde yo digo, pues, ¿cómo no tengo otro testimonio que me aclare más las cosas, ¿no? La carta del otro amigo. Sí, o la carta la respuesta de Rivera, por ejemplo. También. Y así por el estilo, ¿no? Ese es mi lado de molestia con don Agustín, pero es el lado de molestia de los historiadores con casi todo, ¿no? Que puede ser que uno de los lados más, me choca la palabra, pero más humanos, entre comillas, digo, porque todo lo que hace es humano, pues, efectivamente, pero sí, más sentimental, más íntimo, ¿no? Sí. Y también todo eso además me fue obligando a releer, pues, por ejemplo, cuando en su discurso de la inauguración del Liceo del Padre Guerra, él empieza evocando la figura de Miguel Leandro Guerra, diciendo que pues él era un sacerdote que pues como sacerdote pues no tuvo familia, no tenía una esposa, no tuvo unos hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno no deja de preguntarse qué tanto, bueno, pues Miguel Leandro Guerra ya no estaba vivo cuando se inaugura el liceo, es decir, de nuevo, no es que está hablando a través de la figura de Miguel Leandro Guerra, está un poco reflejando su propia situación, ¿no? Él que finalmente tiene hijos adoptivos, adopta a jóvenes de la familia Moreno y, digamos, hace una vida familiar muy particular, siempre dentro de los marcos, perfectamente dentro de la conducta clerical, pero, digamos, era alguien que sí tuvo ese lado sentimental de construirse una familia. Nunca le encontró ahí así cosas más íntimas, no como con mujeres. No. Hasta como ahorita, algo allegado a mujeres. No. Más bien hay una crítica a las mujeres, ¿no? Sí, de hecho, al matrimonio. Tiene de hecho, los pasajes más machistas de Rivera son sus pasajes hacia las mujeres, evidentemente. Porque aunque rescata mucho, es uno de los defensores de la educación de las mujeres, pero siempre doméstica.
Incluso es genial comparar sus pensamientos de la educación, los que pone en las paredes del Liceo del Padre Guerra, cuando todavía es uno más para varones, y entre los temas son así de la filosofía, las bellas artes, la ciencia, etcétera, con lo que recomendaba para las niñas, ya una vez que se abrió la sección para mujeres, y que se puede acomodar así en todo con adjetivo doméstico, ¿no? O son puros refranes, hay mucha moral y así por el estilo, ¿no? Es decir, hay claramente una distinción de lo que corresponde a uno y lo que corresponde a otros, ¿no? Ya no digamos que ni siquiera así, la homosexualidad es impronunciable en don Agustín Rivera. Le da, como él hubiera dicho, le da más vueltas que un turbante armenio. Nunca dice, y ya existe la palabra, nunca dice el término homosexualidad, ¿no? Dice, se sospecha, ni siquiera, sodomía tampoco. Nefando, el adjetivo nefando es lo único que utiliza. El único problema es que ese es un adjetivo ambiguo. Es decir, se utilizaba pero no solamente, para describir las relaciones entre dos varones, ¿no? Ajá. Pero como lo menciona a propósito de obras de Ovidio y así, es decir, claramente está tratando de aludir a ello. Y así por el estilo, ese es su lado más conservador, e incluso él describe el matrimonio como una guerra entre la razón y la imaginación. Ay. Evidentemente, ¿de qué lado estaba la razón? Pues me temo que del marido, y la imaginación del lado de la mujer. De la mujer, claro. Y vaya, digamos, por ese lado, pues no es exactamente un consejero matrimonial. No, claro, y aparte es una persona de la época, ¿no? Sí. Digo, malo que estuviéramos dentro de 100 años, alguien está agarrando un personaje de este siglo y de este tiempo y que tenga ese tipo de declaraciones, sí. Dices, pues qué onda, si en ese tiempo ya estaba más liberal. Ahora bien, el problema es que justo lo que él esperaba de la figura de de promover la figura de don Pedro Moreno, pues era todo eso. Claro. Y esa es, digamos, hasta ahí llega como, yo no soy quien para criticar que se siga rescatando la figura de Pedro Moreno, pero no deja de tener también ese curioso toque de uno no puede dejar de preguntarse qué tanto el rescate de la figura de Pedro Moreno que se sigue haciendo, sigue siendo en parte de la masculinidad como la defendió don Agustín Rivera y como él no conocía a Pedro Moreno, como él se la adjudicó a don Pedro, ¿no? A partir de sus propios testimonios reunidos, ¿no? Porque también hay pasajes de sus discursos en que lo describe justamente así, como el padre de familia, pero el padre patriota, ¿no? El que es capaz de sacrificar a su esposa y a sus hijos en aras de la patria. Sí, y también sobre los pueblos originarios, ya ve que pues ahora la intención es reivindicar, entre comillas, con una escultura a los pueblos de Jiconaque y Custique, que pues fueron los que estuvieron desplegando y retrocediendo a los españoles por 30 años aquí en la región. Sí. ¿Cuál es o cómo es esa visión con Rivera? Con Rivera. Bueno, hay que decir en su defensa que por lo menos aparecen. Es decir, bueno, como he dicho, el pasado colonial no era su prioridad. Claro. Así que tenemos que conformarnos con el esbozo que dejó de la historia de Lagos, el plan de los anales de Lagos. Y ahí, pues bueno, por lo menos dentro de la fundación, por ejemplo, él dice que la mayor parte de los españoles que fundaron la villa de Santa María de los Lagos estaban en concubinato con indias, por decirlo poco más o menos en sus términos. Y así por el estilo, ¿no? Es decir, por lo menos figuran en la historia. Sí, en posición. No veníamos de los franceses, Doc. Pero figuran en posición subordinada. Claro. Ahora bien, es más complicado, por ejemplo, en el caso de don Alfonso de Alba, en donde sí uno tiene la impresión de que hay realmente una glorificación de la raza española, como diría también los términos de los años 40. Uh-huh. En ese sentido, francamente, yo creo que además en esta ciudad hay una serie de comunidades, de pueblos originarios, que pues son, digamos, los más legítimos que pueden decir algo sobre cómo se debe. La verdad, a quien habría que preguntarle, yo diría, pues la representación y gobierno de los pueblos de Moya, Buenavista, La Laguna, que pues son quienes, digamos, de alguna manera pueden tomar la voz de manera más legítima al respecto, claro. ¿No? Así que
es todo esto para decir no sé, pero en tanto, hasta donde yo he podido ver, bueno, si Rivera no le da el gran protagonismo a los pueblos originarios y por ese lado también es un liberal hecho y derecho. Claro. Mencionaba al principio el doctor que pues es muchas cosas, pero también se dedica a pues no imprimir libros, pero sí a sacar algunos. Sí. Por ejemplo, que es de dos iglesias de Lagos hacia 1729 y la parroquia y Moya. Sí, desde luego pueden encontrarlo aquí gratuitamente en la Serafina, allá está, y en Brecafé. Ajá. Ya son los últimos ejemplares, por cierto. ¿Qué nos puede contar de estos dos libros? Bueno, es que hay otro libro sobre unos escritos de Agustín Rivera, ¿no? Sí, bueno, pero en específico. Bueno, lo que hice fue, pues, como para la investigación, cuando yo llegué a Lagos, yo estaba trabajando el tema de las cofradías novohispanas, ¿no? Así que, pues, fui a consultar el archivo parroquial para ver qué había y me encontré, pues, hay bastante documentación que creo que todavía puede también, pues, ahí pueden salir bastantes, qué sé yo, tesis, libros, etcétera, ¿no? Yo invito mucho, me atrevo a tomarme la libertad, yo sé que los laguenses, pues, tienen sus propias prioridades y con todo derecho. Pero si algún consejo me atrevería yo a darle, pues, se den una vuelta por el archivo parroquial. Que es uno de los más completos, ¿no? Sí. Es auténticamente un gran patrimonio de esta ciudad, diría. ¿Qué se encontró en este archivo? Bueno, entre otras cosas, pues, por ejemplo, estos inventarios. Un inventario, pues, es eso, es una lista de qué cosa había en la iglesia. En ese entonces la parroquia no es el edificio actual, es el que precedió a este. Y de manera semejante, pues, bueno, tampoco es exactamente el mismo edificio en el caso del pueblo de Moya. Digamos, si ustedes pueden imaginarse a Lagos sin la parroquia actual, es como complicado ya, pero claro, por lo menos un edificio más pequeño, con unas tejas que tenían goteras y así por el estilo. Más modesto. Sí. Pero que invertían, y eso es lo que quisiera destacar, en ornamentos, en joyas, en adornos para las imágenes religiosas, la Virgen del Rosario en el caso de la parroquia, la querida Virgen de la Limpia Concepción de Moya. Y eso es lo que está aquí. Y también, pues, digamos, los bienes que servían para administrar todo eso. En el caso de la parroquia, préstamos, escrituras de préstamos y había dos tiendas que eran propiedad de la iglesia. Y en el caso de Moya, tenían ganado, que era algo muy común en las cofradías de los pueblos indígenas de la época. Y eso, pues, bueno, lo que hice fue transcribirlo, actualizando la ortografía, porque, bueno, es letra de principios del siglo XVIII. ¿Fue difícil? No, bueno, pero porque yo ya tengo práctica. Sí, claro. Y pues traté de hacer las anotaciones de las palabras que puedan sonar un poquito raras, cambié el orden en algunos casos para que se entendiera más, ¿no? Ahí donde, pues, es que digamos, no son documentos que no pensaban que alguien de cientos años después lo iba a estar leyendo, ¿no? Así que hay algunas cositas que, pues, es mejor que parecieran de corrido. Y hice una breve introducción presentándolo. Es producto de una visita de un obispo. Es decir, cuando los obispos visitaban sus extensísimas diócesis, que no era como muy seguido por las distancias, pues normalmente tomaban medidas en varios sentidos, pero mucho era sobre el tema de la administración, sobre verificar que todo estuviera perfectamente bien administrado. Y por eso se mandaban a levantar este tipo de inventarios, pues era una manera de verificar que esté todo, ¿no? Sí. Y bueno, además en el caso de la cofradía de la Limpia, bueno, las dos iglesias en realidad estaban asociadas con una cofradía. La parroquia lo estaba con la cofradía del Santísimo Sacramento y del Rosario, y pues la de Moya con la cofradía en honor de la Virgen de Moya. Y pues bueno, me pareció que podía interesarle, porque además ahí uno ve, vaya, son nomás las listas, no es así como la descripción detallada, pero uno puede como alcanzar a imaginarse cómo eran esos edificios. Digamos, esto es lo que contamos para eso, para poder imaginar un poquito cómo eran esas antiguas iglesias laguenses, pues con esto. ¿Qué objetos le pareció como más
significativos. No he de negar que raros, no sé. Las campanas grandes que tenía, curiosamente en el inventario de la parroquia no aparecen campanas. Ah, ¿no? No, aunque se entiende que sí tenían porque después en las cuentas aparecen las reparaciones. Ajá. Pero a cada rato las tenían que estar reparando, así que no eran exactamente campanas de buena calidad, Ajá. lamentablemente. Y en cambio la iglesia de Moya tenía unas 4 campanas grandes que se ve que pues más o menos estaban bien. Sí. Buenas. Y también pues las joyas, ¿no? Es decir, hay uno puede encontrar cualquier cantidad de elementos de plata. Desde campanillas, resplandores, relicarios, vaya, la lista puede ser un poquito larga, ¿no? Pero si algo tenían ambas iglesias, eran ornamentos de plata. Cruces, bueno, baldaquines, vasos, lámparas y así por el estilo, ¿no? Y sus imágenes de la Virgen podían tranquilamente lucir así zarcillos, aretes, collarcitos, relicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Cadenitas, etcétera, etcétera. ¿Y muchos de esos objetos estarán todavía hoy en día o ya por circunstancias de la vida y de administraciones? No sé, eso sí, vaya, lo confieso, no me he atrevido a ponerme... A pedir ahora sí, yo pienso, y para los laguenses pueden, en cambio, ¿no? Porque finalmente todo esto, y es lo que quisiera resaltar, todo eso pues es producto de la inversión de la propia sociedad de Lagos, claro, del pueblo de Moya y tanto de las élites como del pueblo de la entonces parroquia de Lagos de Moreno, pues entre invertían, pues ahora sí que en donarle, qué sé yo, una joya a la Virgen al pagar un favor, de ahí salieron más o menos todos esos bienes, ¿no? Y pues digo, bueno, ahora sí, ¿quién soy yo para ponerme a hacerle la auditoría a las iglesias laguenses, bueno, ¿no? pues, Pero más bien pedir así como preguntar. Ajá. No, bueno, pues ahora sí les dejo el documento. Ahí está, dos Sí, iglesias de Lagos hacia 1729, la parroquia y Moya, que lo pueden conseguir en donde, doctor. Aquí en La Serafina, que es donde amablemente nos han recibido esta mañana, y en el Brecafé, y desde luego conmigo en el Centro Universitario de los Lagos. ¿Costo? Ninguno. Igual que el de Agustín Rivera, Exacto. ¿verdad? 2 textos inconclusos de Agustín Rivera, que son justamente el discurso en la inauguración del Liceo del Padre Guerra y el plan de los Anales de Lagos. Bueno, ese es inconcluso porque pues no llegó, es nomás el plan, no llegó a escribir la obra completa, pero está el plan completo, porque claro, en los años 70 el periódico El Provincia lo publicó, pero nada más una parte. Ahí está, pues la historia a veces nos hace voltear un poco hacia atrás, muy atrás, que eso es lo que sería más importante. Y retomando un poco de lo que mencionó el doctor al inicio de la entrevista, pues a veces creemos que la historia ya está escrita y que está en los libros de texto, pero hay muchos investigadores que están sacando historia de otros lados, y esta historia hiperlocal que es, por ejemplo, Lagos de Moreno, que si ustedes no fueron, pues en el aniversario 60 de los festejos de la Escuela de Miguel Leandro Guerra, el doctor tuvo una conferencia precisamente sobre la colonia y cómo es esta visión que tenía pues los laguenses, y en este caso Agustín Rivera, de la colonia, que pues fue como sin pena ni gloria, ¿no? Más bien, por lo que me quedo con eso es que empezó como la historia de Lagos de Moreno, pues en el siglo XIX, ¿no? Sí, cuando realmente ha habido interés por... Tenemos más de 400 años, pero empezamos con la historia de hecho, hace poquito. Sí, de hecho esa parte también es genial, en los años 50 y 60 es cuando realmente los laguenses empezaron a acordarse de la fundación de la villa de Santa María de los Lagos. Antes, durante todo yo no he encontrado ni un solo testimonio del siglo XIX que se haya conmemorado el aniversario de la fundación. O sea, apenas tenemos muy poco. Pensamos que tenemos un montón festejando desde que llegó Hernando de Martel. No. Sí, casi fueron derechito al cuarto centenario. Y también, de nuevo, todo eso siempre hace replantearse, pues, ¿y para qué estaban rescatando el cuarto centenario? Claro.
Desde luego también un poco por otras ciudades también andaban haciendo más o menos lo mismo, pero de nuevo era para darle una proyección nueva a la ciudad, ¿no? Pues es cuando se hacen las obras en el centro histórico para ponerlo más bonito finalmente, ¿no? Así es. Y para darle una mirada justo, de hecho, en el provincia hay varios artículos en ese sentido, ¿no? De pues que Lagos adquiere una nueva faz, ¿no? De cara a los visitantes. Por eso digo yo que la comisión conmemorativa del cuarto centenario que presidió Salvador Azuela y secretario fue Alfonso de Alba, pues yo digo que así fueron los primeros promotores turísticos de Lagos, e incluso uno se encuentra también en los periódicos de ese momento a don Alfonso de Alba trayendo visitantes, qué sé yo, escolares de Guadalajara o de alguna ciudad de Estados Unidos y así por el estilo, ¿no? Por eso digo yo que casi fue el primer promotor turístico de Lagos de Moreno. Vaya, Claro. Repito, ese es atrevimiento mío, ya me llevará algún reproche si es que he cometido algún exceso por ese lado, pero vaya, de nuevo, la historia nunca es nomás así por la pura curiosidad de ver qué pasó, sino también siempre es pensando al presente y el futuro. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Ahí tenemos un tema pendiente que ya esperemos en otra ocasión poderlo platicar sobre cierta acta de fundación. Bueno, lo digo muy rápido, pues Sí. justamente en el asunto de que, pues como me di cuenta de que la llamada acta de fundación de Lagos de Moreno era un documento fundamental en el siglo XX, pero solo en el siglo XX ante todo, bueno, desde 1892, más o menos, Ajá. porque ya Rivera le interesó por lo menos mencionarlo, ¿no? Pues me puse a buscar por dónde andaba y lo que hay en realidad es la transcripción del acta. No hay un Digamos original. así. Sí, vaya, si por acta de fundación uno se imagina así un papel que estuvo ahí presente el día 31 de marzo de Sí, 1500, sí. no, eso no hay. Lo que hay es un fragmento de un libro Ajá. en donde el Ayuntamiento de Lagos copiaba todos sus documentos importantes, ¿no? Pues justamente para no perder el registro, pues si no fuera que se perdiera algún documento, pues mejor lo tenían también copiado. Pues lo que sobrevivió fue un fragmento, las primeras hojas de ese libro de traslado se decía entonces. Son las primeras hojas. Incluyen tanto el mandato de la Real Audiencia de Guadalajara de fundar el pueblo aquí, como pues el acta que Vicente Riva Palacio la describió como un acta de posesión, porque ante todo lo que hace don Hernando de Martel es declarar que este punto está bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara. Toma posesión de este territorio a nombre de la Real Audiencia de Guadalajara y ya, en segundo lugar, funda la villa de Santa María de los Lagos, ¿no? Es una copia que en realidad los quienes durante toda la época colonial, que yo sepa, solo el Ayuntamiento de Lagos, el Ayuntamiento de la Villa de Santa María, era al que le interesaba. Y no es fácil saber si alguien más lo conocía. Y en cambio, ya en 1892 se transcribe en el periódico La Verdad, y hay después algunas transcripciones en el periódicos normalmente, por ejemplo en el Provincia también en el año 60 un poquito después, pero también en el año 1963 se publica y hay otra publicación más tardía y así, ¿no? Es decir, se volvió un documento importante sobre todo y conocido, la mera verdad, en el siglo XX. Pero así digamos, acta así original, no es eso exactamente. Y dos, bueno, siempre digo que, pues bueno, el acta de fundación de Lagos de Moreno, pues bueno, la mera verdad, también habría que cuestionarse un poquito qué relación tiene la villa de Santa María de los Lagos del siglo XVI con la ciudad de Lagos de Moreno contemporánea. Porque bueno, pueden que estén sin duda están en el mismo espacio geográfico, pero no solamente es que haya crecido la ciudad, es que también ha cambiado la manera en la que nos relacionamos como habitantes de un espacio urbano, ¿no? Es decir, la villa de Santa María de los Lagos pues era una sociedad corporativa, colonial, en donde podía haber esclavitud, una jerarquización bastante clara, porque eso era fundamental en la época, mientras que hoy, bueno,
no por nada Rivera rescata mucho, bueno, con tropiezos, pero bueno, siempre es difícil, el tema de la igualdad. El principio de la igualdad del nuevo régimen, del régimen liberal, era algo que importaba mucho porque justo es el gran cuestionamiento del siglo XIX hacia la época colonial, ¿no? Y en ese sentido, digamos, su intento de la construcción cultural que él defiende con la figura de Pedro Moreno, pues pasa precisamente por, digamos, dejar atrás un poco toda esa vieja estructura jerárquica del pasado, ¿no? En ese sentido, digamos, Lagos de Moreno pues ya es una ciudad del nuevo régimen, ¿no? Claro. No sé qué tanto... Sí, más bien porque hace un par de años decían que la Universidad de Guadalajara tenía la hoja del acta de fundación y luego empezaron como a especularse varias cosas, pero hasta el final que usted pudo obtener una copia de esta... Una copia digital. Está en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Es el manuscrito 292 el archivo histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Bueno, en términos, yo diría que, pues, la verdad, hay difícilmente en este estado otro lugar más adecuado para la conservación de un documento. Claro. Que seguramente, bueno, aquí lo digo a ojo de buen cubero, no soy 16mista exactamente, así que no es como que pueda yo hacer un dictamen técnico de que es un documento tal cual del que se copió en el siglo XVI, ¿no? Pero así a ojo de buen cubero, a mí sí me parece que es caligrafía del siglo XVI. Pero, así que digamos, bueno, en todo caso, a lo mejor valdría la pena que si, bueno, esa ciudad no sé si, me parece que hay otras iniciativas en el sentido de hacer un museo y así por el estilo. Bueno, sería genial. Tenerlo, ¿no? Sí, sería genial que hubiera la posibilidad de pedir por lo menos así un facsímil o algo por el estilo, ¿no? Incluso, pues ahora que la tecnología lo permite, pues bueno, es difícil de leerlo por sus dimensiones, por la caligrafía, etc., ¿no? Algo que sea una versión en grande como para una exposición, ¿no? Para que todo el mundo pueda verlo con detalle. No sé, pero eso así, digamos, eso sí, eso es cosa de... Ese es el bonus que teníamos, que era el sí. Que el doctor había ubicado, pues pues acta, pues más que acta, Esa propia del acta, para decirlo. Ese recibo, y que es del siglo XVI, y todo el mundo pensaba que ¿dónde está el acta? El acta, El acta original, pues no seguramente se perdió en estos ires y venires que ha tenido esta ciudad. Pero pues ese fragmento del libro en donde se copiaban los documentos importantes del ayuntamiento está ahí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí está para aquellos que lo quieran conocer. Ya lo mencionó el doctor dónde está, vean toda la entrevista para que lo chequen. Ajá. Y también lo puedan ubicar, y también es interesante, ¿no? De repente ver como este tipo de documentos súper viejísimos, las reacciones que generan, y también este planteamiento, o sea, pues ya no somos lo que éramos, ¿no? Mi vieja mula ya no es lo que era. Mejor. Puede ser, no claro. Necesariamente es para mal, también puede ser para bien. Claro. O en todo caso, digamos, ni para lo uno ni para lo otro, ¿no? Simplemente es que es una organización distinta del mundo urbano, ¿no? Sí, claro, 400 años después. Pues, sí. Así que, pues, digamos, vaya, yo digo siempre que en realidad nadie está obligado a conmemorar unos remotos orígenes. Y además, ¿qué es lo que conmemoramos también, no? Sí. Ese es el punto. Exactamente. ¿Qué es lo que podemos conmemorar? ¿Qué tanto estamos conmemorando finalmente? Pues esa frase que viene en el escudo de la ciudad, ¿no? De adversus populos, etcétera, etcétera. Contra los pueblos de Jiconac y Custique. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, y pues ya estaremos pues en otro momento cuando traiga más. Bueno, yo sé que usted tiene un montón de material, hay cosas que sigue investigando, y yo creo que es una de las personas que he conocido a lo largo de este tiempo aquí en Lagos que ha contribuido, me parece, mucho a la historia, al bagaje cultural de Lagos de Moreno,
y que ahí están los libros, los escritos que ha hecho y que ahí están estos 2 libritos que pueden tener, digo, ustedes lo pueden leer, lo pueden consultar para adentrarse un poco de quién era Agustín Rivera, porque si a mí me preguntaban hace 23 años, hace 20 años, hace tal vez unos 12 años, quién era Agustín Rivera, la verdad no hubiera podido contestar como ahora puedo más o menos claro, hacerlo, ¿no? Y pues también replantearnos un montón de cosas que también lo hizo Agustín Rivera y también su visión de lo que podríamos hacer o qué podemos ser hoy en día. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, mil gracias por esta entrevista.